seguidora me pasó esta receta de macarons y no la cambio por nada. Te vas a batir las claras con el azúcar, básicamente un merengue francés que luego vas a mezclar con el azúcar impalpable y la harina de almendras hasta obtener este punto de la becota agregándole el colorante. Sobre papel antiadherente y con una manga te vas a ayudar para hacer los macarons con pico liso. Los vas a llevar al horno 150 grados por 15 minutos y ya tenés listas estos macarons que la verdad que son un fuego y esta receta no necesita reposo. Poquitos ingredientes, fin de largo, te soluciona la merienda. Te vas a mezclar la crema con el dulce de leche sin lograr ningún punto, solamente mezclar harina, huevos, si querés opcional azúcar, para mí ya con el dulce de leche endulza un montón y le vas a poner chip de chocolate. Todo esto en moldes de muffins, lo vas a llevar al horno en el centro, más dulce de leche. Yo le agregué chispitas de chocolate y chicos, por favor, sale del horno y tenés este muffin express tan rico. Por favor, si lo hicieron me comentan abajo y si no, háganlo. It's almost like falling in love for the first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for some